Mira, antes que nada, antes de empezar este vídeo, si digo palabras mal, que las voy a decir mal, yo me disculpo si hay algún fanático de God of War, ¿vale? Buenas en este maravilloso día y vamos a seguir con el hilo de los vikingos. Habíamos dicho de que yo iba a continuar con el tema del panteón nórdico y de esa religión. Los vikingos eran un pueblo muy extraño, muy raro, muy fanatizado por una religión bastante pesimista. O sea, en esa religión casi todo estaba relacionado con la espera del juicio final, ¿no? O el Ragnarok. Y también el panorama mitológico vikingo era y es extremadamente complejo, o sea, se sustentaba en el difícil equilibrio pues, que procuraba el gran fresno universal que es Yggdrasil, este árbol que poseía 3 raíces. Una de ellas bebía en el arroyo de Halfdemir del Niflheim. De verdad, ¿quién me manda a mí a decir cosas que no sé decir? Hildemir de Niflheim. Y era también continuamente, por otro lado, roída por la serpiente Nidhogg y sus crías, con el único fin después de derribar el árbol sagrado y desestabilizar esa armonía que él generaba. La segunda raíz bebía en el arroyo Urd, que estaba situado en el Asgard, o bueno, en el reino de los dioses. En este lugar, las 3 Nornas controlaban el destino de los hombres, ¿no? Y por fin, la última, la tercera raíz, que daba al pozo de la sabiduría de Jotunheim, o reino de los gigantes, vigilado muy de cerca por Heimdall, el guardia de los dioses. Posiblemente yo estoy diciendo todos estos nombres mal, de verdad. Pero bueno, lo que sí estaba claro es que algún día pues esa perseverancia de Nidhogg y sus malutas víboras iban a dar su fruto. El Yggdrasil estaba condenado al desplome, ese árbol estaba condenado al desplome, porque cuando tú tienes una cinguilla y mordiéndote el culo todo el día, lógicamente algún momento te vas a tener que sentar. Así que se supone que cuando ese árbol caería, que cayó, el momento final llegaría para todos, ¿no? Esa gran batalla con la que todo vikingo soñaba, ese Ragnarok donde hombres, dioses, gigantes iban a librar el combate definitivo en el que todos iban a morir. Pues antes que meternos en unos asuntos más complicados, vamos a hacer una visita al mundo sobrenatural de los vikingos y vamos a empezar nuestro recorrido por el Asgard, ¿no? Ese universo regentado por el dios principal, Odín, padre de los dioses. Y Odín poseía 3 grandes palacios en Asgard: el Glamsheim, sala donde se reunían los dioses; el Valaskjalf, donde estaba el trono llamado Hilskalf, en el que Odín se sentaba sus posaderas para observar los 9 mundos conocidos. Y estos mundos habían surgido de la interacción de Muspelheim y el Niflheim, que es la luz y las tinieblas. Y en ellos pues moraban todo tipo de criaturas habidas y por haber en este mundo, bueno, en este mundo no, en esos mundos. Y por último, el recinto más famoso de Asgard, que era llamado el Valhalla. Pues este Valhalla era el lugar destinado a los guerreros muertos en combate. O sea, cuando este hecho se producía, se supone que Odín enviaba a sus valquirias, esas semidiosas magníficas vírgenes que volaban a lomos de sus caballos hacia el campo de batalla y que seleccionaban escrupulosamente a los guerreros que habían dado muestras de heroísmo y valor, asignándoles pues ese nombre de Einherjar y procurándoles un cómodo viaje a través del Bifrost, ¿no? O ese puente de arco iris que conectaba el Midgard, o tierra creada pues por los hombres con el Asgard. Bueno, todo el mundo hemos visto las películas de Thor, ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿no? En el Valhalla, los guerreros eran recibidos con honores, allí iban a permanecer disfrutando de abundante comida, de soberbia e hidromiel hasta la llegada de ese Ragnarok, donde iban a tener la posibilidad de luchar y volver a morir al lado de sus dioses. Así que bueno, como yo ya dije, Odín era el dios principal, padre de todos los demás. Tenía un solo ojo, ya que el otro le fue arrebatado pues, por beber un sorbo de agua en el pozo de la sabiduría, circunstancia que le propició el conocimiento universal y la creación de las runas.
Odín también poseía 2 cuervos cuyos nombres eran Hugin y Munin, o sea, estas aves eran los ojos y oídos del dios supremo en la tierra. Cada mañana salían pues para buscar las noticias de los hombres, vamos, que eran 2 alcahuetas. Esto es como los de las 2 morenas esas que tenía Úrsula la mala. Era Hatham, Jerkens, o Hatham, Jerkens, no sé qué coño, sé cómo se llamaban. Pues más o menos lo mismo. Odín tenía a Hugin y a Munin. Vamos. O sea, que cada mañana iban a alcahuetear por ahí, ¿no? Y a ver qué le decían a Odín. Y así, pues de esta manera conseguían estar a la última sobre el acontecer de los humanos. Pues Odín tenía 3 esposas. Su primera mujer, que se llamaba Jord, y con ella engendró a Thor, su hijo más fuerte y poderoso, y si nos guiamos pues por las películas de Marvel, pues el más guapo. Frigg, que era la segunda y su favorita, solo a ella la dejaba sentarse en el trono de Hildjaf. Y la tercera era Rinda, con quien tuvo a su hijo Vali, el único que iba a sobrevivir al Ragnarok. Pues entre la descendencia de Odín, el que gozaba prácticamente de mayor aceptación era Thor, por supuesto, uno de los dioses favoritos para los vikingos, pues por ser el más fuerte, guapo de todos y por mostrar un odio desmedido hacia sus enemigos, los gigantes. O sea, siempre empuñaba su famoso martillo, ¿no? El Mjolnir, algo así, que sabemos que todos hemos visto la película, que sabemos que todos nos estamos imaginando a Chris Hemsworth o Hemsworth, a Chris Hemsworth ahí dándolo todo con esa melena al viento y su super martillo magnífico, así, ¿no? Que vuela en plan boomerang y acaba con tu vida en un santiamén, o si no, pues te deja knockout. Pero bueno, eso, tenía su especial guante que impedía todo daño en la mano. Además también utilizaba ese cinturón mágico llamado Midgardjord, que cuando quedaba sujeto a su cintura le aumentaba notablemente su poder. Bueno, pues la fuerza de Thor era de tal calibre que Odín no le permitía vivir en el Asgard, o sea, porque él estaba temeroso de que sus pisadas de trueno pudieran derrumbar el puente de Arcoíris. O sea, en consecuencia, pues fue construido un enorme palacio en las afueras que llevaba el nombre de Bilskirnir, donde vivía con sus 2 esposas y los hijos que tuvo con ella, algunos de los cuales sobrevivirían también al Ragnarok, tanto entonces como Odín, padre de los dioses, como Thor, que era su hijo predilecto y dios del trueno, eran los más venerados por todos los escandinavos. Pero también, pues por supuestísimo, habían otros dioses que también eran muy, muy importantes en el panteón nórdico. Y pues por supuesto es buenísimo que conozcamos a alguno de ellos en un lado y otro, ¿no? Porque no siempre va a ser Thor con su melena magnífica al viento, que da envidia. Tenemos a Freyr, que era prácticamente el dios más importante de los dioses Vanir, que son los dioses menores. Y además era hijo de Njord, hijo del mar, de los vientos. Pues a Freyr se le concedió el trono de Alfheim, el mundo mágico de las hadas, de los duendes. Siempre viajaba en su jabalí de oro, Gullsbusti, o a bordo de su espléndido barco plegable, Skidbladnir, ¿no? Que también era el dios del sol, creador de vida, fertilizante para los campos. Pues por esos motivos, Freyr era cada uno de los dioses más queridos y venerados por el pueblo. Después tenemos a Tyr, que era el dios de la guerra y del orden marcial, siendo pues el más valiente de los dioses Aesir, los mayores. Su nombre, bueno, pues era invocado junto al de su padre Odín, ¿no? Antes de que los guerreros vikingos entraran en combate. Era más que frecuente ver ese nombre grabado en las espadas de guerra. Y uno de los episodios más importantes que protagonizó fue el de la atadura del lobo Fenrir, el maléfico hijo de Loki. Pues Tyr perdió una mano en las fauces de la bestia mientras la ataba con un cordel mágico. Bueno, también tenemos al dios más importante para los bardos, que era Bragi, dios de la poesía, de la música, al que se le podía ver ahí tocando su arpa de oro, besando ahí su larga barba canosa. Balder, dios de la luz, de la verdad, que los vikingos decían que era el más hermoso de todos los dioses Aesir. Recordemos que Aesir significa los dioses mayores. Porque su melena rubia pues representaba esos rayos solares que inundaban la tierra. Sube Thor y baja Barde, que te han quitado la belleza, hijo.
Bueno, pues eso, Balder tenía una melena rubia, resplandeciente, maravillosa. Posiblemente fue el dios más amado al ser considerado el único sucesor de Odín tras la batalla final de Ragnarok. O sea, Balder iniciaría después del último día una era de prosperidad y bonanza para el pueblo nórdico. Poseía enormes, pero enormes conocimientos sobre las runas, sobre las hierbas medicinales. Estaba casado con Nanna, que era la diosa de la vegetación, y también tenía un hermano gemelo llamado Odur, que era su antítesis, o sea, que era el dios de la oscuridad y del pecado. De Edevan nos vamos al país de los gigantes, donde vivía su líder, por supuestísimo, el malvado Loki. Ya está. O sea, de su mano llegaban a Midgard, lo que es la catástrofe, el engaño, la confusión. Era hijo de los gigantes Laufe y Barbauti, y al casarse con Arboda engendró a 3 de los más horribles monstruos del universo, que es el lobo Fenrir, la serpiente Jormungand y Hel, la diosa del mundo de los muertos. Loki era, el archienemigo mortal de Odín y asesino de su hijo Balder en el Ragnarok. Recordemos que Balder era el guapísimo al que todo el mundo quería. Pues en los dos bandos, las deidades masculinas y femeninas asumían misiones muy concretas tendentes a suministrar al género humano pues placeres o también desasosiego según la procedencia. O sea, las diosas que poblaban el Asgard eran sumamente reconfortantes, como por ejemplo Frigg, que era la hija y segunda esposa de Odín, que se convirtió en su favorita, siendo la única autorizada a sentarse en el trono de Asgard. Frigg, por ejemplo, era la diosa del amor, de la fidelidad, y con su rueca tejía las nubes pues que sobrevolaban el Midgard. Después, por ejemplo, su hermana Freya, que era la diosa de la fertilidad y del amor físico, estaba considerada pues como la más bella de Asgard. Y por último, bueno, tenemos obviamente que destacar a Idun, diosa de la eterna juventud, pues que proporcionaba a los dioses exquisitas manzanas que les iban a mantener a salvo de enfermedades y envejecimiento. Así que bueno, como ya he dicho, el panteón nórdico está más que enrevesado como las ramas del fresno sagrado y Yggdrasil. O sea, dioses, gigantes, bestias, hadas, hombres mezclados a la espera, todos de un final estremecedor. O sea, una religión, en mi opinión, pesimista, por supuesto que debe presentar un idéntico fin. Y ese epílogo lo tenemos en el Ragnarok, o sea, el auténtico día de juicio final para los vikingos. En esa batalla fatal aparecerán sobre el Vigrid, que era el terreno elegido pues para la lucha, todas las fuerzas contendientes habidas y por haber, y allí se iba a terminar tanto los unos como los otros. Hasta luego. Y todo esto pues se iniciaría cuando Loki sea expulsado del Midgard y que comience sobre esto un tiempo de negritud y de cataclismo horrible, ¿no? O sea, una época del terror, provocando pues grandes heladas que cubrían la faz de la tierra, que el mundo se iba a sacudir, que la serpiente Nidhogg terminará de roer la raíz del árbol Yggdrasil, ¿no? Para que cuando Loki asesine a Balder, es decir, cuando muera la luz y la vida, el árbol termine por desplomarse, dando paso al último momento para todos, que es que habrá llegado entonces el Ragnarok. Y la primera secuencia, pues obviamente la vamos a encontrar en Heimdall, ¿no? Este avisará con su gran cuerno desde el puente del arco iris, y el cuerpo, pues claro, lanzará el triste presagio de decir, uff, va mal la cosa, ¿eh? Va mal la cosa. Así que, claro, pues ese cuervo hará salir de Asgard a los dioses, a los hombres que esperan ese fatídico trance. Y en el otro lado, pues está ahí Loki expectante, ¿no? Esperando, aguardando, y sus huestes infernales, y pronto pues se van a enzarzar en un combate como jamás vieron en los tiempos, despedazándose entre ellos para que al final, pues en medio de un gran caos, Surtur, el último superviviente, levante su espada y con un rayo fulminante entrega todo a la oscuridad. Na, 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 na. Pero bueno, aún así, que nada, que todavía existen motivos para esperanza. Por supuesto que sí, como buena película de Marvel, que no fue así, obviamente. Pero los vikingos soñaban con esa resurrección de Balder, el sucesor de Odín tras el Ragnarok. Y este nuevo Mesías renacerá para dar una segunda oportunidad a los escasos supervivientes en Midgard, ofreciendo una nueva era donde la luz imperará sobre las tinieblas. Y el Yggdrasil verá reverdecer sus ramas y la tierra pues volverá a emerger del mar pues para fertilizarse de nuevo, propagándose ese milagro de la vida como antaño, pero con una diferencia, que ahora Balder iba a asumir el mando del universo creado por su belicoso padre Odín, siendo el nuevo rey del panteón nórdico.
Los escandinavos, a pesar de su religión tan pesimista, albergaban la idea de vivir en un nuevo mundo pues más luminoso, más pacífico del que tenían realmente. Pero la verdad que por si acaso este mundo no llegaba, pues antes de cada expedición o guerra se encomendaban, ¿no?, a sus dioses, conocidos pues para preparar un buen viaje hacia el Valhalla. Lo del renacimiento de Balder está la verdad que bastante bien, ¿no? Pero bueno, nada mejor que empuñar la espada de Tyr y abalanzarse sobre el enemigo procurando o buscando la mejor muerte posible. O sea, la verdad es que nadie les podía asegurar que regresarían vivos después de una de esas temibles incursiones a bordo de sus impresionantes Drakkar, ¿verdad? Pero bueno, de esas expediciones hablaremos pues más adelante. Pero espero que les haya gustado el episodio de hoy. Creo que ha sido bastante interesante. Y lo dicho, o sea, es que el mundo mitológico vikingo es complejo, complejísimo. Bueno, pues nada, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.